¿Qué formato utiliza para redactar trabajos escritos? El manual de la APA o Asociación Psicológica Americana. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ese formato al momento de redactar? Bueno, las ventajas, yo solo le veo ventajas, la verdad. De ventajas no encuentro ninguna porque es una forma muy sistemática, organizada y ordenada de recolectar toda la información. Entonces la ventaja es que uno tiene que ir recolectando la cita a medida, o sea, ir recolectando toda la información bibliográfica del libro a medida que uno va trabajando. Si uno lo deja para después, por experiencia con los estudiantes lo digo, por ejemplo, ya se le olvida al estudiante por haraganería, le cuesta volver a los textos, le cuesta ir a la biblioteca, etcétera, etcétera. Entonces le veo también esa ventaja porque la biblioteca de la universidad, todas las referencias que ustedes ven aparecer en la página web de la universidad están trabajadas bajo el formato de la APA. Claro, tienen más información, pero ahí se encuentran todos los datos necesarios para incluirla. Además, comparado con otros modelos, por ejemplo el del MLA y ese básicamente, que es el otro que conozco, es mucho más sencillo. Tiene menos detalles porque hay otros que se subrayan se subraya el artículo, se subraya esto y lo otro. Entonces el manual de la APA es mucho más sencillo y es mucho más claro. Ya viene incorporado el manual de la forma de citar de la APA en Word, ¿verdad? Entonces, lo único, si uno utiliza bibliografía frecuentemente, ¿verdad? Uno solo pone los datos necesarios ahí en donde dice referencias y él solo lo incorpora, solo lo pega, e incluso a uno le puede seleccionar la bibliografía que uno está trabajando en ese momento. Entonces la tecnología en este sentido es maravillosa. Entonces por eso considero que el manual de la APA es el que me enseñaron a mí en mi maestría, ¿verdad? Y es el que he aprendido y he aplicado con mis estudiantes. Sumamente fácil y muy útil. Y te voy a enseñar rapidito como en el nuevo Office del 2007, creo que es como en el nuevo Office, ya están estas herramientas a la disposición de todo aquel que quiere escribir. Y ahí está, mira. Administrar fuentes, estilo APA. Y aquí hay otros estilos, ¿ves? Chicago, GB Ghost, estos no los conozco, MLA y todo lo demás. Y aquí está si le querés incluir, insertar cita, mira. Entonces aquí, agregar nueva fuente. Le pones el autor del libro, el título, el año, la ciudad de la editorial, que son los datos que ya te dije que tenía que tener. Le das a aceptar y ya te aparece, incluso te aparece la fuente ahí, ¿verdad? Y entonces aquí en la Biblia, ¿ves? Bueno, marcador de posiciones. Pero de ahí en bibliografía, le das clic ahí y te aparece toda la bibliografía de acuerdo a como vos la querés. Mira, bibliografía, aquí está, ¿ves? Ya. Y lo que me gusta también del manual de la APA es que no es necesario poner citas al pie de la página, ¿verdad? Porque a mí me distrae, en lo particular me distrae mucho. En cambio en el manual de la APA te dice que solo pones citas al pie de la página si no queda claro, o si querés hacer, si es un comentario por parte del autor. Entonces de ahí las citas al pie de la página no van. Entonces es una forma, como ya te dije, bien amistosa de citar al otro y se lee fluidamente en el texto. No tenés que ir a leer esos grandes pies de página que a veces te abarcan la mitad de la página, ¿verdad? Entonces, y lo más bonito es que si vos ves el año en el que fue publicado el texto, te vas a la bibliografía y ya con eso tenés autor y año del texto, y ya podés ver si una bibliografía está completa o si hay estudiantes que no han incluido todos los libros en la bibliografía. Entonces, eso es una de las formas más eficientes que yo he encontrado en todas partes. Y lo chivo también es que en internet podés encontrar actualizaciones, porque este manual, como esa es una de las desventajas, creo yo, que para tenerlo completo tenés que comprarlo y cuesta como $40, ¿verdad? O $50, yo creo que tengo la mía, pero es viejita y todos los años cada cierto tiempo van saliendo nuevas. Entonces, lo chivo es que hay gente que está familiarizada con el manual, que en internet pone, mire, para citar, aquí está, mira, para citar tal cosa, o sea, para citar páginas en internet, usted agrega estos y estos y estos datos. Entonces le van actualizando a uno formas de citar, porque hay cantidad infinita de fuentes en internet que salen constantemente y uno tiene que ver cómo las va a referenciar en su trabajo, ¿verdad? Ya sea porque hay estudiantes que dicen, mire, pero si yo solo saqué la idea de ahí, aún así es plagio, ¿verdad? Porque si la idea pertenece a otra persona y no es tuya, tenés que reconocer la fuente original. Entonces, mira, aquí está tranquilito, son 10 páginas que el estudiante tiene que manejar a cabalidad. Entonces, la desventaja única es por parte del usuario, ¿verdad? Si el usuario no recolecta la información suficiente de los libros, o al momento de consultar a un libro no anota la referencia,
eso ya se perdió y se puede inducir en lo que se conoce como plagio, que es penalizado aquí en la universidad y en muchas universidades alrededor del mundo, ¿verdad? Al principio cuesta, esa podría también ser una de las desventajas, que cuesta infinitamente, le digo por experiencia propia y por la experiencia de mis estudiantes, ¿verdad? Que uno no tiene la sistematicidad o la organización suficiente para ir poniendo y recopilando todo lo que va trabajando, sino que solo se deja ir, escribe, pone esto, pone entre comillas, después viene el problema de que uno no sabe de dónde lo ha sacado, ¿verdad? Entonces solo es una forma organizada de presentar o de adjudicar las ideas a las personas a las que corresponde. ¿De qué manera realiza las citas en sus trabajos escritos? Bueno, las citas, también por eso considero que es una de las ventajas en el manual de la APA, son básicamente sencillas, ¿verdad? Para citar un libro, por ejemplo, ¿qué es lo único que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es básicamente poner el apellido del autor que escribió el libro, coma, ¿verdad?, la inicial de su nombre, paréntesis, en el paréntesis va básicamente el año en el que fue publicado el libro, y a veces cuando no tiene fecha, según el manual de la APA, se pone S.F, punto, y se cierra el paréntesis. Entonces luego viene el nombre del libro, la primera letra en la única mayúscula, y ahí el nombre del libro se pone en cursiva o en itálica, ¿verdad? Entonces luego de eso, la otra información que se pone es la de la ciudad, ¿verdad? Se pone, por ejemplo, si es en Washington, se pone Washington DC, o Madrid, España, 2 puntos, y la casa editorial que lo publicó. En otro caso podría ser, por ejemplo, capítulos que uno saca del libro, porque a veces no consulta en general todo el libro, sino que solo un capítulo que ha sido compilado o coordinado por otra persona. Entonces, aquí lo único que se hace es siempre poner el apellido del autor, coma, de ahí los nombres, siempre solo la inicial, el año, pone punto, ¿verdad? Y pone el título del capítulo que ha consultado, ¿verdad? Siempre después de eso no va en cursiva, solo después de poner el capítulo del libro o el título del capítulo, pone punto nuevamente vamos con la lógica, ¿verdad? Que se pone el nombre del autor en solo las iniciales, y pone en las iniciales, el apellido, entre paréntesis quién ha sido el editor, solo pone E mayúscula, D punto, cierra paréntesis, coma, y pone el nombre del libro. El nombre del libro, como siempre, va en cursiva, los números de las páginas del capítulo donde lo ha sacado, y luego los mismos, el mismo detalle, ¿verdad? Es que sería la ciudad, 2 puntos, y la casa editorial.